qué tenemos en la fiesta de Sukkot y cómo debemos regocijarnos en Hashem. Vimos en la mañana algunas cosas con respecto al mandamiento de regocijarnos. Vimos en la mañana también un poco sobre la fiesta de Sukkot que celebraron Nehemías, Esdras en el capítulo 8 del libro de Nehemías, y ha sido una gran bendición para todos nosotros, así que vamos a meditar un poco también en la palabra de Hashem en esta tarde. Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Levítico 23, como saben, es parte de la porción que se lee en este primer día de Sukkot, y la Haftarah es Zacarías 14. Todo el capítulo de Zacarías 14 es la sección de los profetas para este día de Sukkot, y la razón es obvia, ¿verdad? Habla de la era mesiánica. También es el famoso pasaje que un día todas las naciones adorarán al Eterno. El Eterno será uno y su nombre uno. Y su nombre uno. Y eso significa, según los rabinos, por ejemplo, Rabí Eliezer dice, la idolatría y todos sus adoradores serán desarraigados de la tierra, y el santo bendito sea será conocido en todo el mundo como el único Dios. En Sukkot anunciamos la realidad que en la era mesiánica, cuando el Mesías vuelva a este mundo, únicamente habrá un Dios para todas las personas. Una sola religión será la religión mundial, algo que nosotros le llamamos en nuestro libro el judaísmo universal de Yeshua, debido a que será la fe de todo el mundo, y esa es la Haftarah que leemos para este día. Vamos a ir a Levítico 23, donde está la base de la fiesta de Sukkot. Y vamos a leer desde el verso 34. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot, al Eterno por 7 días. El primer día habrá Mikra Kodesh, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estos son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Vamos a ir al verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también día de reposo. De hecho, la Biblia le llama Shabbatón, casi un Shabbat, ¿verdad? Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramos de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta al Eterno por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En Sukkot habitaréis 7 días. Todo natural es de Israel habitará en Sukkot, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim, yo el Eterno vuestro Dios. Bien, la fiesta de Sukkot tiene bastantes temas asociados, como hemos visto en la mañana, ¿verdad? Vimos en la mañana que Sukkot tiene que ver con, se le llama en primer lugar la fiesta de la época de nuestro regocijo. Zeman, ¿qué dijimos? Simhatenu. Zeman Simhatenu, la época de nuestra Simha, la época de nuestro gozo. También en Éxodo capítulo 23 se le llama Hag HaAsif, que significa la fiesta de la cosecha o de la recolección. La palabra asif tiene que ver también con recolectar, con reunir cosas, ¿verdad? Ese es el título de la fiesta en Éxodo capítulo 23. Si van conmigo ahí se llama Hag HaAsif. Éxodo 23, 16, dice, también la fiesta de la siega, Hag HaKatzir, esto es Shavuot, la fiesta de las semanas, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, Hag HaAsif, ¿verdad? La fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. Y quizás Sukkot es la festividad
con más nombres o títulos, ¿verdad? La fiesta de las cabañas, Hag HaSukkot, Semam Simhatenu, la fiesta de la cosecha, ¿qué otra tenemos? La fiesta de las naciones. Y hay tantos temas asociados, los Arbat Haminim, los 4 frutos, los 4 especies de la tierra de Israel que se toman, ¿verdad? Son el etrog, ¿qué más? El lulav, el sauce y el mirto, ¿verdad? Y hay muchos significados de estos elementos que han sido discutidos por los rabinos. Ahora, en una ocasión, creo que ya lo hemos visto aquí en la comunidad y también en este ciclo de la Torá, creo que para la Parashá de Emor, vimos como un verso de Sukkot, Levítico 23, 43, nos hacíamos una pregunta. Decían, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim. Y ¿se acuerdan? Veíamos que este verso es muy curioso, porque nunca, jamás en toda la Torá se menciona que los hijos de Israel moraron en Sukkot, en el desierto, ¿verdad? El problema es que en español varias versiones han traducido Sukkot con qué palabra, tabernáculo o tienda, ¿verdad? El problema es que la palabra Sukkot no significa tabernáculo. ¿Cuál es la palabra que normalmente se traduce como tabernáculo en la Torá? Mishkan, ¿verdad? El Eterno moraba en un Mishkan. Ahora, ¿el Mishkan está hecho de hierbas, de follaje? No, el Mishkan está hecho de pieles, ¿verdad? De hecho, en cada ocasión que ustedes ven en la Torá, que se habla de los hijos de Israel, de Moisés, se dice que Josué ben Nun no se alejaba ¿de qué? De la tienda de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés se dirige al campamento con Datán, Abiram y Corac, ¿qué es lo que dice Moisés? Alejaos ¿de qué? De las tiendas de estos hombres. Siempre es tienda, tienda, tienda. Nunca Sukkot. Sukkot, para que todo el mundo lo tenga claro, es una cabaña, una choza, de hecho, una enramada, y por eso la mejor traducción no es la fiesta de los tabernáculos, porque eso sería la fiesta de los Mishkenot, ¿verdad? De tabernáculos, de Mishkan. Pero no es eso. Sukkot significa cabaña, enramada, y ahí está el problema. El problema es que no hay ni un solo verso en la trayectoria por el desierto que nos diga que los hijos de Israel habitaron en Sukkot, sino que siempre se nos dice que habitaban en tiendas. Una y otra vez, hasta Bilam, ¿verdad? Balaam dice, cuán amadas son tus, ¿qué? Tus tiendas, tus habitaciones, oh Israel. Sí, Mishkenoteja. Entonces, eso obviamente hace que surja la pregunta, ¿cómo es que la Torah nos dice que tenemos que recordar que el Eterno hizo habitar a los hijos de Israel en Sukkot, si en realidad nunca habitaron en Sukkot, sino que habitaron en tiendas? Y esa es la primera pregunta que ese verso genera. La segunda pregunta es que la mayoría de nosotros, si le preguntamos a cualquier persona en el movimiento de raíces hebreas, en cualquier movimiento, ¿qué celebramos en Sukkot? Inmediatamente la respuesta que vamos a obtener es algo como, celebramos el hecho de que el Eterno hizo habitar en Sukkot a los hijos de Israel ¿durante cuánto tiempo? 40 años, durante 40 años. Durante 40 años habitaron en Sukkot. Siempre se enfatiza eso, 40 años, 40 años. Pero cuando vamos a Levítico 23, ahí no dice así, ¿verdad? No dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel durante 40 años, o durante la travesía en el desierto. No dice así. Alguien podría decir, bueno, claro, hermano, no dice así, porque en este momento de la historia no había sido decretado que los hijos de Israel iban a pasar 40 años en el desierto. Eso pasó después, ¿verdad? ¿Cuándo pasó eso? En el pecado de los espías, en el pecado de los 10 espías. Ahora, eso es algo que lo podrían decir, ¿verdad? Claro, no, aquí no dice 40 años, porque en este momento no había sido decretado
que los hijos de Israel iban a morar tanto tiempo en el desierto. Ahora, eso, en lugar de desacreditar esta pregunta, la refuerza. En otras palabras, para el tiempo que Moisés dé el mandamiento de Levítico 23, el mandamiento no podía significar, como hemos estado 40 años en el desierto, esto es lo que nuestros descendientes van a recordar, porque eso no había pasado. Sí, creo que me siguen todos, ¿verdad? Es decir, cuando Moisés escribe estas palabras, cuando el Eterno dicta estas palabras a Moisés, el significado en la mente de los hijos de Israel no podía ser, nuestros descendientes van a saber que moramos en Sucot por 40 años, porque esos 40 años no habían pasado todavía. Entonces, el problema de decir, en Sucot recordamos la travesía por el desierto de 40 años, es que cuando el mandamiento se dio, los 40 años no habían pasado. Esos son dos problemas, ¿verdad? Dos dificultades. A cualquier persona que diga que Sucot recuerda la travesía del desierto por 40 años. Número uno, dice, en Sucot hice habitar a los hijos de Israel, y los hijos de Israel no habitaron nunca en Sucot, sino que habitaron ¿en qué? En tiendas. Número dos, el mandamiento de Levítico 23 no hace referencia a 40 años, hace referencia a un día en específico. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en Sucot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuándo? Noten que el verso no habla de una estadía de 40 años. Habla de un evento en particular, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Eso no sucedió en el 15 de Tishri, ¿verdad? ¿Cuándo fue que sucedió eso? ¿En qué fecha los hijos de Israel salieron de Egipto? En 15 de Nisan, ¿verdad? Esa fue la fecha. Y yo sé que ya hemos visto esto en el pasado, pero es bueno volver a recordarlo, porque así la memoria es como funciona, ¿verdad? Entre más uno repite y vuelve a revisitar estos textos, más revelación viene a nuestra vida. Entonces vamos a ir al lugar donde está la fecha cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Está en Éxodo capítulo 13, ¿verdad? ¿Perdón? 13:4. Sí. Ahí está que salieron el mes de Abib, ¿verdad? Ahora, vamos a ir un poco antes, ¿verdad? Bueno, todos sabemos, Éxodo 13:4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, no dice de Tishri, o no dice de Tanim, ¿verdad? Ahora tengo otra dificultad. Esta sería la tercera dificultad, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, es decir, cualquier camino me lleva a pregunta, ¿verdad? Si yo digo que Sucot es el recuerdo de la travesía de 40 años de los hijos de Israel, en Sucot tengo las dos preguntas que ya hice. Bueno, pero los hijos de Israel nunca habitaron en Sucot, habitaron en tiendas. Y la segunda pregunta es, o la segunda dificultad es, el texto de Levítico 23 no puede significar 40 años, porque cuando fue escrito o cuando Moisés recibió, los 40 años todavía no habían acontecido. Entonces no puede ser eso. Ahora, si yo digo, como hemos dicho en años anteriores, no recuerda una travesía de 40 años. Sucot recuerda un momento en específico. La pregunta que va a surgir a esa posición es, y entonces eso, pero ese momento en específico, ¿cuándo pasó? ¿Pasó en Abib o pasó en Tishri? Pasó en Abib. Entonces, ¿por qué lo recordamos en Tishri? Recuerden esa pregunta para tenerla en mente. Ahora vamos a leer el día que los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Cuándo es que salieron? Miren Éxodo 12:14. Habla del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? No en Sucot, todos lo sabemos. Esto es raíces hebreas básicas, ¿verdad? Judaísmo básico. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel de Egipto? Empieza. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Está claro en la Torá. Dice, este día os hará en memoria, Éxodo 12:14. Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones.
por estatuto perpetuo lo celebraréis, ¿verdad? Esto habla del primer día de la fiesta de panes sin levadura, porque dice, 7 días comeréis pan sin levadura, el verso 15. Vamos al verso 17. Guardaréis la fiesta de los panes ácimos, porque ¿qué dice? En este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué tiene que ver Sucot aquí? Bueno, los hijos de Israel salen de Ramsés, ¿y cómo se llama el primer lugar donde llegan? Verso 37, Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y ganado. Curioso, ¿verdad? Aquí tenemos literalmente el nombre de un lugar, el primer lugar donde los hijos de Israel llegaron después de salir de Egipto. ¿Cómo se llamaba? Sucot. Entonces, como el rabino David Foreman ha demostrado, el rabino norteamericano David Foreman, él ha demostrado que es este día, esta noche, ese lugar llamado Sucot, lo que se hace referencia en Levítico 23. Los hijos de Israel moraron en Sucot esa noche. Llegaron a un lugar que se llama Sucot, y debe de haberse llamado Sucot debido a que construyeron ¿qué cosas esa noche? Sucot, construyeron cabañas. En esa noche, los hijos de Israel durmieron en cabañas. Y también se habla de que no solamente ellos, sino que subió con ellos multitud de ¿qué? Ganado, ovejas y también gente, ¿verdad? ¿Quién fue otra persona en la historia de Israel que hizo Sucot para ganado? Jacob, ¿verdad? Si ustedes van conmigo a Génesis capítulo 34, creo que es, sí. De hecho, es el único patriarca que hizo una casa. Los patriarcas moraban en tiendas, ¿verdad? Abraham, Isaac. El único patriarca que se construye una casa es Jacob. Génesis 34. O es 33, ¿verdad? Sí, 33, 17. Después de haberse encontrado con Esaú, se dice, Génesis 33, 17, Jacob fue ¿a dónde? A Sucot. Ahora, como todos sabemos, los lugares bíblicos generalmente tomaban su nombre de acontecimientos que pasaban ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Pérez Uza. ¿Qué fue lo que pasó en Pérez Uza? Eso, Pérez Uza. En Pérez Uza fue el lugar donde murió ¿quién? Uza, ¿verdad? La tierra de Nod, que se habla en el libro de Génesis. Nod quiere decir ¿qué? Errante. ¿Quién fue a la tierra de Nod? Caín, ¿verdad? Es decir, los lugares, ¿cuántos lugares bíblicos hay que tienen que ver con un acontecimiento? Meribá, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llamaba Meribá? Bueno, las aguas eran amargas, entonces los hijos de Israel le llamaron ¿cómo? Mará. Entonces, los lugares bíblicos generalmente se le pone en lugar de un acontecimiento. Ahora, aquí se me dice que Jacob fue a Sucot. Si yo leo hasta ahí el verso, yo podría creer que el lugar ya se llamaba Sucot antes de que él llegara, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué fue que ese lugar la Torah le llama Sucot? Por lo que dice después. Edificó ahí, miren, casa para sí, casa para vivir en, y cabañas para su ganado. Por tanto, por esto, llamó el nombre de aquel lugar que Sucot. Ahora es bien curioso, porque si se recuerdan, Jacob ha nombrado varios lugares antes. Le ha puesto el Elohei Israel a unos altares, el Israel a otro. De hecho, en una ocasión utilizó la palabra casa para llamar a un lugar. ¿Se acuerdan? Cuando venía huyendo de Esaú, llegó a un lugar, pasó ahí la noche y dijo, esta es que dijo, casa de Dios. Y le puso por nombre Betel. Ahora, si ustedes llegan a un lugar y construyen una casa para ustedes y construyen cabañas para su ganado, ¿cómo sería la manera más natural de llamarle a ese lugar? No sé, podría ser Bet Israel, ¿verdad? Ahí es la primera vez que él va a construir su casa. Se me vienen varios nombres. Bet Israel, Bet Jacob, tantos. Porque ya le había puesto a un lugar el nombre
que empezaba con la palabra Bet, ¿verdad? Casa. Ahora, ¿por qué darle relevancia a las cabañas de los ganados? ¿Por qué darle relevancia a la cabaña donde va a dormir Mili la vaca con Sasi la oveja, y no darle relevancia a la casa donde va a vivir él? Curioso, curioso, ¿verdad? Vamos a ver eso un poco más adelante. Ahora, esto es, no, obviamente no es el mismo lugar, ¿verdad? Este es Sucot que Jacob edifica ahí, y no es el mismo lugar que aparece luego en Éxodo capítulo 12. Simplemente son dos lugares diferentes, pero que comparten el mismo nombre. Ahora, ¿por qué comparten el mismo nombre? Porque los hijos de Israel ahí, ese día, edificaron Sucot para dormir. Edificaron Sucot para dormir, los hijos de Israel y sus ganados. Y esa es ese hecho histórico, esa noche es la que recordamos. Cuando leemos eso, ahora sí hace sentido todo lo que dice Levítico 23. Levítico 23 no dice que en tiendas hizo habitar a los hijos de Israel, porque no celebra eso. No celebra la travesía en el desierto. Dice, en chozas, en cabañas, habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en chozas o cabañas, para que vuestros descendientes sepan que en Sucot, que puede ser una referencia al lugar o a las cabañas que construyeron en ese lugar, hice yo habitar a los hijos de Israel. ¿Cuándo? ¿Durante 40 años? No. ¿Cuándo? Los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Entonces, la tesis, y a mí me parece es totalmente correcta, la posición de Rabbi Foreman. Rabbi Foreman es la autoridad rabínica que dice que Sucot no celebra los 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Yo no sé ustedes, pero ¿cuántas veces han oído en el ambiente raíces hebreas, celebramos Sucot porque los hijos de Israel moraron en Sucot por 40 años? Muchas veces. Pero en realidad no es lo que el texto dice. El texto dice que moraron en Sucot cuando salieron de Egipto. Entonces, Foreman, basado en la palabra Sucot y la diferencia entre Sukkah y Mishkan, y también que el texto Levítico 23 se escribió antes que los hijos de Israel anduvieran 40 años en el desierto, dice, de manera para mí convincente, que la fiesta de Sucot no es un recuerdo de toda la travesía del desierto, sino de esa noche. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué tuvo de especial esa noche? ¿Qué tuvo de especial esa noche que mereció aparentemente 2 fiestas, verdad? Porque ese día es el 15 de Nisan. El 15 de Nisan hay una fiesta, ¿sí o no? La fiesta de Pesaj, la fiesta de panes sin levadura. Se come pan sin levadura. Pero esa noche no solamente tiene que ver con lo que los hijos de Israel comieron. ¿Qué comieron la noche del 15 de Nisan? Matzá. Porque salieron, ¿qué? Tan a prisa que no se alcanzó a leudar la masa, ¿verdad? Ahora, aparentemente, si esto es así, hay 2 cosas de esa noche que son dignos de atención. Tan es así, son tan importantes que tienen 2 fiestas separadas. Lo que los hijos de Israel comieron, matzá, dio lugar a la fiesta de los panes sin levadura. Y hoy recordamos eso, lo que los hijos de Israel comieron. Ahora, ¿dónde los hijos de Israel durmieron en esa noche? Dio lugar a la fiesta de Sucot. Y es bien curioso porque ambas fiestas son el 15 del mes. Primero en el caso de Matzot y el 7º en el caso de Sucot. ¿Qué sucedió en aquella noche? En aquella noche los hijos de Israel tuvieron una noche muy curiosa. Si se ponen a pensar, los hijos de Israel salieron sin saber a dónde iban, sin saber qué les depararía. Si yo les digo a ustedes, queridos hermanos, que nos vayamos al desierto, bueno, a menos que vayamos de ilegales a Estados Unidos, pero decirle a un grupo de gente, de miles de israelitas, que salgamos de Egipto y que vayamos a un futuro incierto, es una locura.
aparentemente, ¿verdad? Y aquí viene la famosa discusión entre Rabí Eliezer y Rabí Akiva. Cuando dice la Biblia, en Sucot moraron, los rabinos discutían, ¿cuál es Sucot? Rabí Akiva decía, Sucot es Sucot. En Sucot son las cabañas que los hijos de Israel hicieron. Pero Rabí Eliezer decía, no, Sucot es las nubes de gloria que el Eterno hizo por ellos. Y ahí tiene un poco de base Rabí Eliezer, porque Éxodo capítulo más adelante, inmediatamente después que ellos dejan Sucot, inmediatamente que ellos dejan ese lugar que se llamaba Sucot, leemos qué pasó en Éxodo capítulo 14. Dice, miren lo que dice, perdón, Éxodo 13:20. Dice, ¿partieron de dónde? De Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y el Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. En otras palabras, en el momento que ellos dejan Sucot, el lugar donde han construido cabañas de material de follaje, de material orgánico, en el momento que ellos dejan ese lugar, el Eterno responde con Sucot sobrenaturales, ¿verdad? La palabra Sucot, de hecho, esa raíz de la palabra Sucot tiene que ver con cobertura, ¿verdad? Y eso los rabinos le dan mucho énfasis. Por ejemplo, a la Sukkah, dicen los rabinos en el tratado Sukkah del Talmud, que no puede estar hecho de un material y no puede ser tan espeso de tal manera que no entrara la lluvia. Tiene que ser hecho de material que orgánico. El secaj, el techo de la Sukkah tiene que ser de material orgánico. De hecho, se puede hacer una Sukkah con 3 paredes de concreto, ¿sí o no? Sí se puede, sin problema. Ahora, ¿qué es lo que la hace una vivienda temporal? No las paredes. ¿Qué es lo que le hace una vivienda temporal? El techo. Eso es lo que le hace una vivienda temporal. De hecho, dicen los rabinos que si una Sukkah, por eso hay gente que cuando viene a la raíz hebrea dice, no, pero ¿cuál es el problema? Si se viene el agua no hay problema. Pongámosle plástico a la cabaña. Pero obviamente eso invalida totalmente la Sukkah. No se puede poner plástico encima para que no entre el agua. De hecho, tiene que estar así, a la intemperie, entre comillas, ¿verdad? De hecho, los rabinos tienen como regla general que si el techo de la Sukkah es tan espeso que una lluvia que entre no podría, por lo menos, arruinar algo, no es suficiente, no es kosher para Sukkah. Tiene que entrar por lo menos, tiene que tener la capacidad del techo de entrar un poquito de lluvia y un poquito de luz. Y así es, así está dictaminado en la Halajá. Entonces, Sukkot tiene que ver mucho, tiene que ver con algo de cobertura, no tanto con las paredes, sino con algo que cubre. ¿De dónde Rabí Eliezer sacaba que se le puede llamar a una cobertura Sukkah? Bueno, no es tan arbitrario lo que dice Rabí Eliezer, porque hay un verso, creo que todos lo conocemos, y si no lo conocemos, pues ahora lo conocemos, Isaías 4, que habla de una nube. Otra vez van a volver las nubes de gloria en la Jerusalén mesiánica. Cuando el Mesías de Israel vuelva, habrá otra vez una especie de nube de gloria, ya no del desierto, sino en Jerusalén. Curioso, ¿verdad? Porque las primeras nubes de gloria siguieron a los hijos de Israel en su travesía por el desierto. ¿Hubieron nubes de gloria en la tierra de Canaán? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuándo hubo esa nube de gloria? Ah, bueno, sí, el templo. Esa es otra cosa. Pero guiando al pueblo solo fue por el desierto, ¿verdad? Ahora,
En el templo, en la dedicación del templo, en primer libro de Reyes, capítulo 8, ahí se dice que cuando Salomón dedicó el templo, ¿qué cubrió el templo? Una nube de gloria, ¿verdad? Isaías 4 dice, 4:5, creará el Eterno sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá una sucá para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Bien curioso esto. La palabra sucá aquí no significa, obviamente, aquí la palabra sucá, y de hecho en hebreo, revísenlo, aparece la palabra sucá. Aquí la palabra sucá no puede estar hablando de una cabaña. ¿Está hablando de qué? De una especie de nube de gloria sobrenatural que el Eterno va a ocupar para que la ciudad de Jerusalén tenga un clima agradable. Dice que servirá para qué, dice, el calor, sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces Rabí Eliezer, aquí hay un caso, ¿verdad? Este es un verso prueba de Rabí Eliezer, porque aquí tenemos un verso que le llama sucá, no a una cabaña hecha de material orgánico, sino que sucá se le llama a una nube sobrenatural, a una cobertura sobrenatural que el Eterno va a causar sobre Jerusalén en la era mesiánica. Entonces, Rabí Eliezer dice, es eso cuando Levítico 23 dice, en Sucot hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto, no está hablando de las cabañas, está hablando de estas Sucot, de estas nubes de gloria que rodearon o que protegieron a los hijos de Israel del calor y de todas las inclemencias que había en el desierto. ¿Y qué celebramos hoy? Pues yo diría, y varios dicen, las dos cosas, ¿verdad? Celebramos que los hijos de Israel hicieron Sucot y también que el Eterno respondió sobrenaturalmente con Sucot celestiales, lo cual bien puede ser el significado el significado más primigenio, más básico de esta festividad, con todos los significados secundarios que tiene. Es lo que, para encontrar eso, tenemos que ir a esa noche. La noche clave es la noche que los hijos de Israel salen de la tierra de Egipto. Un futuro incierto. ¿Cuál es el plan que tenemos? Moisés les dijo el plan que tenían. Nada. Solo les dijo que iban a salir de Egipto. Vamos a salir de Egipto y nos vamos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la ruta? No sabían. No sabían absolutamente nada. Es más, hasta este momento, cuando ellos llegan a Sucot, ¿tienen las nubes de gloria ya? No tienen las nubes de gloria. Entonces, en esa noche, transpórtese usted esa noche. Imagínese usted, huyendo de Egipto. ¿Estamos contentos? Estamos contentos, porque hemos salido de la esclavitud. 430 años. Y hemos salido. ¿Estamos contentos? Estamos contentos. Muy bien. Llegamos a un lugar para pasar la noche, hacemos unas cabañas y dormimos. Ahí a la par de Mili la vaca y Sasi la oveja. Dormimos con ellos en Sucot. Una noche no muy cómoda, que digamos. Y para terminar, no es que tengamos un pan muy rico. Tenemos un pan, ¿cómo? Ácido. Porque salimos y no dio tiempo a la masa de ¿qué dice la Biblia? De leudar. Y ahí, en esa noche, muchas preguntas debieron haber venido a la mente del pueblo. ¿Qué preguntas vendrían a su mente? ¿Qué preguntas vendrían? Por ejemplo, ¿y ahora qué hacemos? Ustedes dicen, no, los hijos de Israel nunca hubieran preguntado eso. ¿Cuántas veces lo preguntaron cuando, por ejemplo, el faraón los persiguió? ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés? No había suficientes, ¿qué? Sepulcros que nos sacaste para acá. Imagínese usted, estando, morando en ese lugar llamado Sucot, un lugar que se llama cabañas. ¿Cuál es el destino? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a acontecer con nosotros?
¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a beber agua? ¿Qué será de nuestra vida? Ellos hicieron las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, no porque hayamos escapado de Egipto, sino por la vida diaria. Mitzrayim, ¿se acuerdan que también tiene que ver con qué? Limitaciones. La palabra Mitzrayim tiene que ver con Metzarim. ¿Qué significa Metzarim? Significa limitaciones, o también puede significar algo estrecho, algo que te limita, algo que no te permite desarrollar el potencial. Y muchas veces eso es muchas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Cómo podré hacer esto? Y en Sucot, el pueblo dio un paso de fe grandísimo. Se aventuraron a salir de Egipto. No sabemos lo que va a pasar, pero vámonos de aquí. Y se fueron bajo el liderazgo de Moisés. Su fe no era perfecta en todo el camino, pero esa noche ellos dieron una muestra de coraje, un coraje sobrenatural casi. Se aventaron a una aventura increíble. Iban a ir, iban a arriesgarlo todo, íbamos a dejar de ser esclavos, pero ¿quién nos va a relatar? Ellos vivieron, si se ponen a pensar, un lech lejá, así como Abraham, ¿verdad? Abraham se le dijo, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Pero el Eterno no le dio los planos, no le dijo, va a pasar esto y esto. Y aquí vemos un poco de cómo el Eterno, cómo son las promesas del Eterno algunas veces. La mayoría de las veces, generalmente, las promesas del Eterno son bien claras en torno a dos cosas, bien claras en torno al origen y en torno al destino, ¿verdad? Pero lo que hay en medio, generalmente el Eterno no nos lo revela. Somos, por ejemplo, cualquier promesa de la Biblia tiene que ver con la liberación de mi pasado y lo glorioso de mi futuro, ¿verdad? Por ejemplo, de manera que ya no hay ninguna condenación para los que están ¿en qué? En Yeshua el Mesías. No hay condenación. Listo, maravilloso. Una promesa del futuro, Romanos 5 dice que si fuimos justificados por su Hijo, mucho más también seremos salvos ¿de qué? De la ira. Perfecto. Ahora, en todo el trayecto, desde que nacemos de nuevo, recibimos el regalo de la salvación en Yeshua, hasta nuestra glorificación final, el Eterno no nos da muchos detalles. Simplemente nos pide que confiemos en Él, porque Él es digno de confianza. Él es digno de confianza porque Él es un Dios fiel. Un Dios fiel, veraz, que no hay iniquidad en Él, como dice Moisés. Y en esa noche, los hijos de Israel, morando en Sucot, tuvieron el coraje de salir de Egipto y aventurarse a confiar en el Eterno y a dormir en una estructura no muy buena. ¿Cómo honró el Eterno esa fe? Con nubes de gloria, con Sucot sobrenaturales, con cabañas, entre comillas, celestiales, con una cobertura increíble. Y eso fue lo que el Eterno quiso que los hijos de Israel recordaran, para que recuerden los descendientes que en Sucot hice morar a sus ancestros cuando los saqué de la tierra de Misraim. Ahora, la pregunta que quedaba pendiente es, pero si en realidad estamos hoy rememorando algo que pasó en el mes de Aviv, ¿por qué Sucot cae en Tishri? Esa sería la pregunta, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha hecho esa pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, Rashbam dice que una de las cosas que celebramos en Tishri, en Sucot, y la razón por la cual cae en Tishri, es porque en Tishri pasa algo muy especial. Es otoño, en primer lugar, y es, como vimos al inicio, la fiesta de la recolección de los frutos. Es uno de los momentos de más prosperidad material para los hijos de Israel.
Es uno de los momentos de más prosperidad material. Y en los momentos de prosperidad material podemos llegar a olvidarnos del Eterno. ¿Qué ha sido el tema que Moisés ha traído en todo el libro de Deuteronomio? ¿Se recuerdan? El verdadero peligro no es la pobreza, el verdadero peligro no es el desierto, dice Moisés. ¿Saben cuál es el verdadero peligro? La riqueza. Ese es el verdadero peligro. Es más fácil olvidarte de Dios con el estómago lleno que con el estómago vacío. Y entonces, Rashbam dice que el objetivo de Sukkot era siempre ser una fiesta de recordar los orígenes al pueblo judío. Esa es la posición de Rashbam, el comentario de Rashbam a Sukkot. Rashbam, el famoso nieto de Rashi, dice que los hijos de Israel tendrían que recordar dentro de la tierra de Israel, estando en una ciudad amurallada, estando en una casa muy bonita, estando con unas cosechas increíbles donde ya no iban a comer maná, sino que iban a comer todos los frutos de la tierra de Israel, granadas, dátiles, higos, toda la bondad de la tierra de Israel iban a estar comiendo ahí. Y en el momento de la recolección de todos los frutos de los árboles, entonces el Eterno dice, es en este momento, para hacer un antídoto contra que se olviden de mí, es en este momento que los voy a sacar de la comodidad de sus casas. ¿Se recuerdan que Moisés mencionó la palabra casa cuando está dando la advertencia al pueblo para que no se olvide del Eterno? ¿Se recuerdan? Está en Deuteronomio capítulo 8, también está en Deuteronomio 6 también, pero vamos a leer el 8. Deuteronomio 8, 11. Deuteronomio 8, 11 dice, cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, miren, que comas, te sacíes, ¿y qué? ¿Qué es la primera cosa? Y edifiques buenas casas en que habites, y tu vaca, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim, de casa de servidumbre. Bien por eso que hace vuelve a mencionar la palabra casa. Y entonces, ¿cuál es el momento más propicio para olvidarse del Eterno? Cuando tenemos el estómago lleno, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos afluencia económica. Y en esos momentos, en el momento de otoño, con todos los frutos del árbol, cuando los hijos de Israel iban a abundar en comida y estando en sus casas, es ahí el momento donde el Eterno dijo, voy a recordarle los orígenes humildes al pueblo. ¿Y cuáles orígenes humildes? Bueno, les voy ¿de qué manera los puedo sacar de la zona de confort? Como dice la famosa frase que hoy tenemos en el siglo XXI. ¿Cuál es la mejor manera de sacarlos de la zona de confort para que no den nada por sentado? Bueno, los voy a sacar de las casas y van a habitar en una cabaña humilde, así como habitaron los hijos de Israel, sus padres, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, a pesar de que lo que conmemoramos no pasó en Tishri, sino que en Aviv, está estratégicamente planeado para celebrarse en Tishri, debido a que era el momento donde los hijos de Israel iban a tener más comodidad económica. Por eso, la mayoría de comentarios rabínicos con respecto a lo que significa la Sukkah, siempre van en torno a la fragilidad de una Sukkah, sacarnos del confort de nuestra casa, todo eso. Siempre van a haber muchos comentarios de que la Sukkah representa, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo humano. Pablo dijo que tenemos del Eterno una Sukkah, esta cabaña, este tabernáculo que se va, ¿qué dice Pablo? Desgastando. Se va desgastando. No somos una casa, en realidad, todavía. Es decir, si comparamos nuestro cuerpo con un edificio, no somos una casa. Somos, ¿qué dice Pablo? Una Sukkah.
se va desgastando. Esas hojas verdecitas del azúcar, con el paso del tiempo, ¿cómo se irán poniendo? Amarillas. Y luego, sí. Y así es el cuerpo, ¿verdad? Por más cremas que se echen las hermanas, por el paso del tiempo, van a salir las odiosas, ¿qué? Arrugas, ¿verdad? Los hermanos, por mucho ejercicio, no estoy diciendo que no hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Por más ejercicio que hagamos, por todo lo que pasa, la segunda ley de la termodinámica es inviolable, ¿verdad? Todo tiende al desorden. Lo que está duro se pone aguado, lo que está firme se pone mal. Eso es la segunda ley de la termodinámica. Y es lo que Pablo dice. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, donde él alude al concepto de Sukkot. 2 Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, esta choza o esta cabaña, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un ¿qué? Un edificio. ¿Una qué? Ahora sí, una casa. No hecha de manos. Noten la comparación que Pablo hace. Es decir, a nuestro cuerpo mortal que tenemos ahora, él le llama una cabaña, un tabernáculo. Ahora, el cuerpo glorificado que recibiremos en la resurrección, él le llama de dos maneras. Le llama casa, y para darle todavía más gloria, le llama ¿qué? Un edificio, ¿verdad? Es decir, en comparación con nuestro cuerpo actual, nuestro cuerpo glorificado sería como comparar la sukkah que tenemos aquí con un edificio majestuoso, con la, qué sé yo, con el Empire State, o con alguna torre, con algún gran edificio. Y es por eso que lo hacemos en otoño también. ¿Qué pasa en otoño, de hecho? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con los árboles en otoño? De hecho, oigan cómo se llama, es bien curioso en inglés. ¿Cómo se dice otoño en inglés? Bueno, en Inglaterra se dice autumn, y en América se suele utilizar no la palabra para otoño, sino una palabra bien curiosa, se llama fall, the fall. Spring, summer, winter, the fall. ¿Saben qué significa the fall? Significa caída. Eso es lo que significa. En otras palabras, para decir otoño, en inglés norteamericano se dice caída. ¿Por qué caída? Porque las hojas de los árboles, ¿qué pasa? Van cayendo. Y es por eso también que leemos un libro llamado Kohelet en Sukkot, un libro que es el libro más raro de toda la Biblia. Vamos a estar hablando de Kohelet la próxima semana, en el Shabbat, porque es el día de Shemini Atzeret, el libro más raro de toda la historia de la Biblia, el libro que parece escrito por John Paul Sartre, por Nietzsche, por algún ateo, el libro de Eclesiastés. ¿Y cuál es el tema de Eclesiastés? Que la vida es muy corta y que hay que regocijarse en esta vida. Y el Kohelet, el predicador, aprende a regocijarse con cosas pequeñas. ¿De qué se regocija el predicador? De un sueño. Dice que el sueño del trabajador, ¿cómo es? Dulce. Goza, come tu pan, bebe tu vino, regocíjate con la mujer de tu juventud, porque los días que te son dados debajo del sol son, ¿qué? Pocos. No pienses estar guardando dinero, porque puede ser, bueno, hay que ahorrar. Dice el proverbio que la mano del disipador se gasta todo el dinero, pero el sabio no es así, ¿verdad? José ahorró. Pero llevado a un extremo, eso es malo también, dice Salomón, porque vas a estar guardando todo este dinero. ¿Quién sabe? Te vas a morir y el que venga después, ¿quién sabe si va a ser sabio o va a ser qué? Necio. Y él se lo va a comer todo. Por eso también no es accidental, no es accidente que celebremos Sukkot en el otoño. El otoño es una temporada que tiene que ver con decaimiento. La Sukkah es frágil, el ser humano es frágil. Nadie tiene comprada la vida.
esta pandemia nos recordó eso de manera de manera viva, vivaz. Un pequeño enemigo silencioso, oculto, invisible, se llevó la vida de muchas personas. Personas que conocíamos algunos, que otros no murieron, pero estuvieron hospitalizados. Yo tengo un tío que estuvo gravemente hospitalizado y fue positivo de este virus. Y muchas veces el ser humano tiene el problema de que da por sentada las cosas, piensa que tiene comprados los días. Como que el Eterno ya le firmó un contrato de que Él va a estar muchos años en la tierra. Nadie tiene eso. Nadie tiene comprados los días. No importa tanto no importa tanto cuánto se vive, sino cómo se vive, cómo se disfruta la vida. Se llamaba Jim Rohn, era un emprendedor estadounidense, y él tenía unas frases bien populares en lo que respecta al riesgo. Él decía algo bien chistoso. Él decía, muy gracioso, decía: la vida está llena de riesgos, decía. Mira qué tan riesgosa es la vida, no saldrás vivo de ella. Así es de riesgosa la vida. La vida es tan riesgosa que no vas a salir vivo de ella. Te vas a morir. Eso era lo que tan riesgosa es la vida. Y yo me encuentro, decía él, jóvenes que me dicen: no, señor Jim, pero es que emprender algo es riesgoso. Sí, es riesgoso. Y también es riesgoso no emprenderlo. Todo es riesgoso. No hay una decisión en la vida que esté exenta de riesgo. Todos son riesgos. Ahora, si no quieres correr riesgo, decía él, bueno, no te preocupes. Vete a tu casa, quédate en una esquina, ponte en una capsulita y te vamos a llevar 3 comidas al día. No salgas de tu casa porque hay grandes riesgos ahí. Si sales, ¿cuáles son los riesgos de salir de la casa? Te puede atropellar un carro, te puede agarrar una enfermedad. ¿Qué otro riesgo hay al salir de la casa? Te pueden asaltar, sí. Pueden asaltar. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo hay al salir a la calle? De todo lo mismo que salir. Puede llover, se puede enfermar, todo. Entonces, no, decía él, obviamente siendo sarcástico. No corre riesgo. Mejor venite, anda, metete a tu casa, te ponemos en una burbujita y te llevamos todos los días 3 comidas, ¿verdad? Venimos, te damos el desayuno, el almuerzo, pero sin salir de la casa, ¿verdad? No salís nunca. No tiene riesgo esa vida. Ahora, ¿vale la pena esa vida? ¿Les gustaría esa vida? Estar encerrados en una esquina durante todos los días de su vida, solo que le pasen llevando la comidita ahí como que es perico, como que es la mascota de él. ¿Valdría la pena esa vida sin riesgo? No, porque también hay que recordarse que eso también es riesgoso. ¿Quién dice que esa era la mejor manera de vivir? Ahora, no se puede evitar todos los riesgos. Lastimosamente la vida es un sostenido prueba y error, ¿sí o no? Probamos, metemos la pata, nos salió bien, así vamos. No hay otra manera. Así es la vida. ¿Cómo empiezan los niños a aprender a caminar? A medida de que se van cayendo. No hay manera. No hay manera de que generalmente las cosas no salen bien a la primera. Tenemos que ir a prueba y error. Y Sukkot habla de eso. Del coraje que tuvieron los hijos de Israel de salir, morar en una tienda, en una choza, sin saber claro, sin tener claro el futuro. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a hacer en el desierto. No sabemos de dónde va a salir el agua. Solo sabemos que tenemos al Dios de los cielos de nuestro lado y eso nos basta. Eso es suficiente. Y eso es lo que decimos hoy al entrar en la Sukkah. Decimos, estamos aquí solo bajo un pequeño techo. Estamos a la intemperie, como se diría. Y hoy recordamos que la casa, en realidad nuestras casas, dan una ilusión falsa de seguridad. La verdadera seguridad no es la casa, es el Eterno.
Ahora, ¿la casa da seguridad? Sí da seguridad. De hecho, una de las cosas que la casa da, ese es el concepto de casa, ¿verdad? Las casas tienen muros. ¿Por qué tienen muros? Porque hacemos una demarcación de aquí para adentro es el lugar donde yo puedo estar tranquilo, donde puedo estar seguro, donde está mi familia, mi hogar. Entonces, por eso tenemos esos muros, ¿verdad? Entonces, la casa es un lugar de seguridad, claro que sí, pero no de seguridad última, no de seguridad absoluta, es de relativa seguridad. Pero en la casa pueden pasar varias tragedias. Y por eso Hashem dice, vete de una casa a la Sukkah. Y en la Sukkah te vas a recordar que en realidad todo es frágil. Tu casa, un terremoto. ¿Se acuerdan? En el año 2000, bueno, los hermanos que nos acompañan de aquí de otros países, bueno, en México hubo un terremoto hace poco. Creo que todos lo vimos, ya teníamos YouTube y teníamos Facebook, ¿verdad? Y vimos cómo los edificios del DF se movían de manera increíble. Unos edificios se vinieron. Los que estuvimos aquí, los que tenemos más de, ya unos, ¿cuántos? Más de 30 años, nos recordaremos del terremoto los dos terremotos del 2001, ¿verdad? 2001. ¿Se recuerdan las colinas? Era una colonia, en teoría, de casas caras, ¿verdad? Las colinas no eran una zona marginal, eran una residencial. ¿Y qué pasó? ¿En cuántos segundos habrá tardado en derribar esas casas? ¿Qué? ¿30 segundos? ¿1 minuto? ¿Cuánto es frágil la vida? La vida es tan frágil que hay gente que se ha muerto dándose un baño, se deslizaron en el jabón y se desnucaron. Así se murieron. Y en Sukkot, la pregunta del Eterno hacia nosotros es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué te enfocas? ¿Cuál es tu enfoque? Yo les decía hoy, y veíamos en la mañana, ¿cuál es el secreto para regocijarse, para tener una vida gozosa? Enfocarse en las cosas correctas. Si alguien se enfoca en las cosas incorrectas, va a vivir amargado. Siempre siempre la foto de los hechos, la foto de la vida, se le puede poner un marco bonito o un marco lúgubre. Y en Sukkot se nos manda a regocijarnos. Leímos hoy, por ejemplo, en la mañana, cómo Maimónides, en Gilhot Shofar 8:15, en el Mishneh Torah, dice que aquella persona que no se regocija en Sukkot es digna de castigo, como está escrito en Deuteronomio, por cuanto no serviste a el Eterno con gozo y alegría de corazón. ¿Y cómo debe de ser el regocijo de Sukkot? Dice Maimónides, tiene que ser un regocijo total, como el del rey David cuando danzó, cuando iban metiendo el arca del pacto, cuando iba danzando e incluso silbando, dice Maimónides, silbando. Es decir, Maimónides, que probablemente lo consideramos alguien cuadrado, alguien rígido, habla de danzar exuberantemente, silbar, para gozarse en Sukkot. Y que la persona que no lo hace porque dice, uy, no, como dirían hoy en tiempo millennial, ¿cómo voy a ser el oso? Aquella persona que dice eso, dice Rambam, es un pecador y un tonto, porque lo que está haciendo no es que está dando honra al Eterno. ¿A quién está dando honra a él? A él mismo. Uy, no, ¿cómo yo? Como lo que dijo Mical. ¡Qué honrado! ¿Cómo le dijo Mical al rey David? ¡Cuán honrado ha quedado el rey! O sea, en realidad, Mical estaba preocupada por la honra de David y por la honra de ella, obviamente, ¿verdad? Porque ella, al ser la mujer del rey, tomaba honra de su esposo. Entonces estaba preocupada, en última instancia estaba preocupada por la honra propia. ¿De qué honra estaba preocupado David? De la honra de él. ¿Qué dijo David? Aún me haré más vil delante del Eterno, pero yo me he regocijado delante del Eterno. Es a él a quien yo le doy la honra, no a mí. Y por eso en Sukkot tenemos el mandamiento de regocijarnos por 7 días.
7 días de alegría, dice, Bejayita Aksamea, y estarás verdaderamente, ¿qué? Alegre. Que el Eterno nos dé un Sukkot lleno de alegría, que podamos estar en la Sukkah, que esta alegría, este gozo nos inunde todo este año, que podamos estar delante de Él, y que así como el pueblo salió a morar en un lugar llamado Sukkot, con el coraje de afrontar la vida de la mano del Eterno, sabiendo de que a pesar de que nosotros somos frágiles, Él es fuerte, no duerme ni se adormece, no pierde fuerza, sino que se ha dicho, ¿acaso se ha cortado la mano, el brazo del Eterno para salvar? ¿Acaso hay algo tan difícil para Dios? Claro que no. El Eterno está con nosotros, dijo Jeremías, como un poderoso gigante. Y el Eterno estará con nosotros, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, gracias por esta hora, gracias por este tiempo de Sukkot, gracias por este día de doble regocijo, este día de Shabbat y día también de Yom Tov, de la fiesta de Sukkot. Te damos muchas gracias por estar aquí nuevamente en comunidad, pudiendo estar los unos con los otros, por este privilegio de estar reunidos en este día con todas las medidas que tenemos que tomar, pero juntos. Gracias por estar con nosotros. Haz que tu palabra siempre haga un impacto en nuestra vida, que hayas hablado a nuestro corazón. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta comunidad de santos y gracias también a todos nuestros hermanos que se han unido a nosotros de manera virtual en Colombia, en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en Estados Unidos, en todos los países de nuestra América. Gracias por su vida, bendícelos, Padre, y dales a cada uno de ellos, a sus familias, a sus comunidades, una fiesta grande de Sukkot, que todo sea para tu honra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch Hashem.